El sonido del hospital era una sinfonía de agonía disfrazada de normalidad. El zumbido bajo de los fluorescentes, el susurro constante de las batas de enfermería sobre el linóleo, el pitido monótono de los monitores que marcaban, no la vida, sino la cuenta regresiva. Para Mateo, cada pitido era un latido robado del corazón de su hijo. Lucas tenía 7 años. 7 años que ahora parecían condensados en el frágil cuerpo que yacía bajo las sábanas blancas de la unidad de cuidados intensivos pediátricos. La leucemia linfoblástica aguda había llegado como un ladrón en la noche, 6 meses atrás, robando primero su energía, luego su sonrisa y ahora su propia sangre. Su cabello, que Mateo solía peinar con gel para hacerle crestas de dragón, había desaparecido, dejando un cuero cabelludo pálido y vulnerable. Sus ojos, antes del color de la avellana y llenos de travesuras, ahora eran pozos sombríos, grandes en su rostro demacrado. «Papá, ¿ya viene la medicina mágica?» La voz de Lucas era un hilo de aire, un susurro que Mateo tenía que acercar el oído a sus labios agrietados para captar. «Pronto, mi campeón, muy pronto», mentía Mateo, apretando la manita fría entre las suyas, transmitiendo un calor que ya no sentía en sus propias venas. La medicina mágica era un trasplante de médula ósea. El tratamiento de última línea, la única esperanza real después de que las quimioterapias estándar hubieran fallado. Y tenía un precio: $200,000, una cifra astronómica para Mateo, conductor de reparto, y para Clara, su esposa, cajera de supermercado. Una fortuna inalcanzable, pero no para el Estado, o eso les habían hecho creer. El seguro de salud pública, ese entelequio burocrático del que siempre habían pagado religiosamente sus cotizaciones, tenía un programa de cobertura excepcional para enfermedades catastróficas. Era la luz al final del túnel. El papeleo, sin embargo, era el túnel en sí mismo. Un laberinto de formularios, certificados, sellos, informes médicos triplicados, comités de evaluación que se reunían el último jueves de cada mes, sujeto a disponibilidad. Mateo se había convertido en un espectro en los pasillos de la administración del hospital y de la oficina gubernamental. Llevaba una carpeta marrón, ya desgastada en los bordes, que contenía la vida de su hijo reducida a informes clínicos y copias de DNI. Conocía el nombre de cada secretaria, el horario de café de cada funcionario, el tono de voz exacto que precedía a un «lo siento, su caso aún está en revisión». «Señor Ríos, comprendemos su urgencia, pero el comité necesita el informe de inmunología actualizado», le dijo, por tercera vez, la funcionaria de turno tras un vidrio blindado. «Pero la doctora Valdés lo envió la semana pasada», suplicó Mateo, sintiendo cómo la desesperación le arañaba la garganta. «Debe llegar por el canal oficial, no por correo médico interno. Tiene que ser el formulario G7, sellado por la jefatura del servicio. No el G7B, el G7». Era una danza macabra. Cada vez que reunían un documento, surgía la necesidad de otro. Cada firma obtenida era una victoria pírrica, seguida de una nueva imposición burocrática. Mientras tanto, los marcadores de la enfermedad de Lucas, los niveles de glóbulos blancos, la función renal, su resistencia empeoraban en un gráfico implacable que el doctor Méndez le mostraba con expresión funesta. Clara ya no podía más. La veía desmoronarse silenciosamente en la silla de plástico junto a la cama, sus lágrimas cayendo sobre la funda de la almohada que había traído de casa, la que tenía estampados dinosaurios. Ella era la fortaleza en la vigilia, sosteniendo la mano de Lucas, leyéndole sus cuentos de dragones incluso cuando él estaba demasiado débil para escuchar. Mateo era el guerrero en el frente externo, librando una batalla contra un enemigo intangible, la indiferencia mecanizada. Un martes por la tarde, el doctor Méndez los llamó a una pequeña sala de conferencias. Su rostro, usualmente profesional y contenido, estaba grave. Los resultados de la última punción no son buenos. La enfermedad está progresando de forma muy agresiva. El tiempo se nos acaba. El trasplante ya no es solo una opción,
Es la única barrera entre Lucas y un desenlace. No terminó la frase, pero la palabra fatal pendió en el aire frío de la habitación. Necesitamos la autorización de fondos para activar la búsqueda nacional e internacional de un donante compatible y reservar el quirófano. Ahora. Mateo sintió el suelo ceder. ¿Cuánto tiempo tenemos, doctor? Semanas, tal vez días, si surge una infección. Su sistema inmunológico es prácticamente inexistente. Esa noche, Mateo no durmió. Al amanecer estaba otra vez frente a la oficina gubernamental antes de que abrieran. Cuando las puertas se desbloquearon, fue el primero en entrar. No suplicó esta vez. Plantó sus manos sobre el mostrador. Mi hijo se muere. Hoy. Ahora. Necesito hablar con el director, con quien sea que pueda firmar la autorización. La secretaria, una mujer joven a quien Mateo había visto crecer en cinismo durante estos meses, lo miró con una mezcla de lástima y fastidio. El director no atiende sin cita. Puedo dejarle una nota. No es una nota lo que necesita, gritó Mateo, y su voz, cargada de 6 meses de sueños perdidos y esperanzas aplazadas, resonó en el vestíbulo silencioso. Necesita que ustedes dejen de matarlo con papeles. La seguridad se acercó, le pidieron que se calmara o tendrían que sacarlo. Mateo, con los ojos llenos de lágrimas de rabia e impotencia, retrocedió. No antes de ver, a través de una puerta entreabierta, una oficina con alfombra y plantas, donde un hombre con corbata tomaba café tranquilamente mientras revisaba un expediente. Su expediente, el de Lucas. La imagen lo quebró. Mientras el hombre sorbía su café, su hijo luchaba por cada bocanada de aire. Al salir, la lluvia fina comenzó a caer. Mateo caminó sin rumbo, la carpeta marrón ahora aplastada contra su pecho, como un escudo inútil. Pasó frente a una tienda de juguetes. En el escaparate había un dragón de peluche, verde y feroz. Lucas lo había señalado meses atrás antes de que todo acabara. «Mira, papá, es como el de mi cuento». Entró y lo compró, con el último dinero de ese día. Era un acto absurdo, una rebelión contra lo inevitable. Al volver al hospital, Clara lo miró al ver el peluche, y supo que la batalla exterior estaba perdida. Subieron juntos a la habitación. Lucas estaba dormido, su respiración un leve silbido. Mateo colocó el dragón a su lado, sobre la sábana, un guardián inútil contra los monstruos reales. Al día siguiente, la fiebre llegó, una infección pulmonar. Los antibióticos de amplio espectro no funcionaban. Lucas fue entubado, sedado, las máquinas se multiplicaron a su alrededor, sus pitidos creando una cacofonía digital de emergencia. Mateo y Clara se turnaban para susurrarle al oído. «Te queremos, campeón. El dragón está aquí, cuidándote. Pronto te llevarás a casa». En la oficina gubernamental, ese mismo día, el Comité de Cobertura Excepcional se reunió por fin. Debatieron el caso Ríos L. durante 47 minutos. Hubo discusiones sobre la procedencia de un sello, sobre un informe que no estaba en el formato exacto. Finalmente, por mayoría, aplazaron la decisión. Se solicitará un nuevo informe hematológico que confirme la irreversibilidad del cuadro para justificar el gasto. El nuevo informe hematológico llegó al escritorio del funcionario de turno a las 3:17 de la tarde. A las 4:08 de la tarde, el monitor de Lucas emitió un tono plano, largo, ininterrumpido. Un sonido que Mateo, en sus peores pesadillas, nunca había imaginado poder existir en la realidad. Un sonido que era el vacío hecho ruido. El doctor Méndez y el equipo de enfermería entraron corriendo. Un caos controlado de órdenes y movimientos rápidos. Mateo y Clara fueron apartados suavemente, como sombras. Se abrazaron, mirando a través del cristal de la habitación cómo intentaban, en vano, devolver el ritmo a ese pequeño corazón exhausto. A las 4:23 de la tarde, el doctor Méndez salió. No dijo, «Lo siento», solo bajó la cabeza, un gesto pequeño que contenía todo el peso del universo. Clara se derrumbó, un grito silencioso, desgarrador, que salió de algún lugar más profundo que sus pulmones.
Mateo no lloró. Se quedó mirando la puerta cerrada. Dentro, su hijo yacía en paz, por fin libre del dolor, custodiado por un dragón de peluche. Afuera, en algún cajón de un escritorio gubernamental, bajo un... El silencio que siguió no fue ausencia de sonido. Fue un vacío activo, un eco ensordecedor del último pitido plano que se había instalado en los huesos de Mateo. La habitación, ahora vacía de máquinas y de urgencia, solo albergaba un cuerpo pequeño bajo una sábana y un dragón de peluche guardián. Clara, rota en una silla, mecía el cuerpo inerte de su hijo contra su pecho, susurrando la canción de cuna que ya no tendría mañanas. Mateo no tocó a Lucas, no se atrevió. Su hijo pertenecía ahora a un reino de quietud del que él estaba exiliado. En cambio, tomó la carpeta marrón, desgastada y llena de promesas de tinta y sellos. Caminó por los pasillos del hospital, un espectro entre los vivos, hasta la administración. La depositó sobre el mostrador de la secretaria que conocía tan bien. «Para el expediente», dijo. Su voz era ceniza. «Ya no lo necesitamos». No esperó respuesta. Salió a la noche. La ciudad brillaba, indiferente. En el bolsillo de su chaqueta, el teléfono vibró. Era un mensaje automatizado del sistema de salud estatal. «Estimado usuario, le informamos que su solicitud de cobertura excepcional para el paciente Lucas Ríos ha sido aprobada. Proceda a coordinar con su centro médico para la gestión del tratamiento autorizado». Mateo miró la pantalla iluminada. La noticia, la victoria burocrática, había llegado 40 minutos tarde. 40 minutos después del fin del mundo. Una risa seca, amarga, le brotó del pecho. Dejó caer el teléfono al suelo de la acera. No se agachó a recogerlo. Los días siguientes fueron un trámite funerario, un nuevo papeleo, más expediente, más firmas. Esta vez, todo fue rápido y eficiente. La muerte tenía prioridad. En el velorio, el pequeño ataúd blanco parecía un juguete macabro. El dragón verde descansaba a su lado. Los vecinos, compañeros de trabajo, vinieron, incómodos, murmurando condolencias que eran piedras en un pozo sin fondo. Clara era una sombra vestida de negro, sus ojos dos pozos secos, de un dolor demasiado profundo para las lágrimas. Mateo no aceptó consuelos. Permaneció de pie, vigilante, como si aún pudiera proteger a Lucas de algo. Cuando todos se fueron, se acercó al ataúd por primera vez de aquella tarde. Puso su mano sobre la madera pulida, fría. «Lo siento, campeón», susurró. «Papá no pudo. No supe cómo ganar esta batalla». No era contra la enfermedad. Era contra el monstruo de la indiferencia, del papel que ahoga, del procedimiento que mata mientras decide. Y había perdido. Al salir del cementerio, bajo una lluvia fina y pertinaz, Clara tomó su mano. No había calor en el contacto, solo un reconocimiento mutuo del naufragio. No tenían palabras. Lo que los unía ahora era el recuerdo de un niño y el peso de una espera que había durado demasiado. Una espera inmóvil, cuyo único final posible era este silencio, este agujero en el mundo con forma de niño de 7 años que soñaba con dragones. Y la certeza de que, en algún lugar, un sello oficial se posaba sobre un documento, marcando una victoria que nadie celebraría jamás.